Bien, estamos en el ejercicio 16 del práctico 10, en la parte 2. En el ejercicio 16 nos están pidiendo que calculemos la ecuación de la recta tangente de la curva de intersección entre esta superficie y este plano. Y la ecuación del plano, todas en el punto 1, 2, 5. Esto, un ejercicio parecido habíamos hecho en el práctico de derivadas parciales, derivadas direccionales, en donde básicamente tenemos un plano vertical en una dirección dada y sabíamos que la derivada direccional en esa dirección nos daba la pendiente de la recta tangente. Trabajando un poco más se puede obtener la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal, del plano normal. Bien, hay una, eso habíamos visto en el práctico, digamos, de la direccional, lo habíamos calculado, habíamos usado las herramientas que nos daban, pero ahora tenemos de la teoría ya definido exactamente las fórmulas y los teoremas que nos permiten directamente calcular. Esta, esta cosa que ven digamos, esta parte de la teoría, de las aplicaciones geométricas que ven de teoría, digamos, lo importante que hay que tener en cuenta es que lo que tiene ahora más interesante es que nos permite encontrar las ecuaciones, las rectangentes y los planos normales para la intersección de dos superficies, no importa que sea un plano o no un plano, que sea o sea, pueden ser dos superficies distintas, pueden ser un plano oblicuo, puede ser cualquier variante, porque acuérdense que la intersección de dos superficies siempre se obtiene una curva. Entonces, es general, digamos, está bueno porque tiene esa cuestión que uno puede aplicar a cualquier este, no necesitamos estar restringido a un plano y un plano vertical. En este caso es un plano vertical por una cuestión, pero bueno, es simplemente porque es un caso particular. Entonces tenemos la curva, digamos, tenemos la superficie, que es esta que está acá, que es un paraboloide, y tenemos este plano. Entonces, lo importante acá es, veamos la teoría. En la teoría tenemos en el punto 2.1, o sea, cuando arranca a hablar de toda la parte de los elementos geométricos descritos por derivadas parciales, en el punto 2.1 tenemos recta tangente a curvas. Entonces, hay una, como de vuelta, como parecido que vimos en otros casos, hay distintos casos que ustedes tienen que ir viendo y en función de lo que les da el enunciado, lo que tienen que ver, es uno u otro caso. En este caso estamos ante un caso de una curva obtenido de la intersección de dos superficies, ya sean planos o no, pero no importa, son dos superficies, de esa intersección obtengo una curva. Entonces tengo que buscar la opción que es cuando la curva, está la curva dada paramétricamente, la curva dada para, una curva está determinada por superficie interpretada por los planos paralelos, los planos coordenados, y tenemos el caso cuando la curva está dada por la intersección de superficies. Cuando tenemos una intersección superficie del tipo estas dos que están acá, o sea, se puede dar de forma explícita o implícita, tanto como z igual a f de x, z igual a g de x, o f grande y g grande. Este, o sea, obviamente lo que hay que hacer es llevar todo a este caso, al caso implícito, por más que esté tanto explícito como implícito. La ecuación de la recta tangente se obtiene de se obtiene de este teorema que está acá, en donde fíjense que tenemos que en el denominador de cada una de las componentes de nuestra recta, o sea, x menos x0, y menos y0, z menos z0 es x0 y 0 y z0 corresponde al punto de paso. Y en el denominador simplemente tenemos que calcular el jacobiano para cada una de nuestras dos, o sea, para cada caso, en función de va cambiando de abajo las variables que se calculan en el jacobiano. Fíjense en lo importante, siempre para acordarse, es que si yo tengo encima la x, mi jacobiano no lleva x. Si yo tengo la y, no, mi jacobiano no lleva y. Y si tengo z, mi jacobiano no lleva z. Eso es importante para recordar esta fórmula, si no se la acuerdan.
la tiene, bueno, para hacer práctico la tiene en la mano, para lo que es un final, un parcial, lo que sea. Bueno, final, esto es pregunta de final. Esto es pregunta de final, o sea, tienen el teorema, la hipótesis, la tesis, la demostración, o sea, esto es para final, entonces lo tienen que saber para el final. Pero bueno, a nosotros nos importa aplicar acá el teorema, que es este el que tenemos que usar para resolver este ejercicio, porque tenemos dos superficies y piden la recta tangente superficie no pasan el punto. Entonces vamos a hacer uso de este teorema. Entonces tenemos, por un lado, la superficie 1, que está dada por z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y la superficie 2, que particularmente es un plano, igual a x más y. Bien, entonces vamos a encontrar nuestra forma dada como f grande y g grande. Bien, entonces tenemos por un lado la f grande. Entonces acuérdense que para encontrar la f grande y la g grande, tienen que pasar del lado derecho todos los elementos. Bien, entonces nos queda z, z, o mejor, es más fácil, no queda más fácil calcular, como x cuadrado más y cuadrado menos z igual a c. Y la g grande de x y z nos queda como x más 1 menos y igual a c. Entonces ahí tenemos las dos superficies que de la intersección se forma nuestra curva. Pues la C, y hace una C un poco más. Esa es la curva. La curva C. Entonces de esa intersección se forma nuestra curva. Entonces el punto, bueno, ya lo tenemos, el punto P0 es 1, 2, 5. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula que está acá. Entonces tenemos que calcular los jacobianos. Entonces empezamos por el jacobiano. De este primer jacobiano. Entonces nos va a quedar el jacobiano de FG y Z. Evaluada en PC. Entonces acuérdense que el jacobiano se formaba. La primera fila es por la f grande. Entonces todo f grande. La segunda fila está formada por la segunda función que es g. Y luego tenemos, se deriva por columna una de las variables. Primero por la y y luego por z. Entonces, para ahorrar tiempo, esto se evalúa en P0. Para ahorrar tiempo, yo les decía siempre, es que como cálculo auxiliar, calculen todas las derivadas parciales de la f grande y de la g grande. Y dejen todo calculado ahí a mano y simplemente después reemplazan. Entonces hacen f de x, no, vamos a calcular f de x, la f de y, la f de z, la g de x, la g de y, la g de z. Entonces obtenemos estas derivadas. Encontramos las derivadas para todos los puntos y luego particularizamos para los puntos. Entonces la f de x, fíjense, nos va a quedar 2x. La f de y nos va a quedar 2y. La f de z nos va a quedar menos 1. La g de x nos va a quedar 1. La g de y nos va a quedar menos 1. Y la g de z 0. Entonces ahora particularizamos para nuestro punto, la f de x de 1, 2, 5 nos va a quedar 2. La f de y de 1, 2, 5
de 1, 2, 5, 2 por 2 es 4. La f de z de 1, 2, 5 es menos 1. Entonces la g de x de 1, 2, 5 es 1. La g de y de 1, 2, 5 es menos 1. Y la g de z de 1, 2, 5 es 0. Entonces con eso vamos a reemplazar ya directamente acá. Entonces nos queda la f de y en 1, 2, 5 es 4. Entonces nos queda 4. La f de z en 1, 2, 5 es menos 1. La g de y es menos 1. La g de z es 0. Entonces nos queda 4 por 0 es 0. Entonces nos queda menos 1. Entonces tuvimos el primero de los jacobianos, que es este. Vamos a calcular otro jacobiano. Vamos a calcular los 3 jacobianos y ya tenemos los 3 valores. Entonces nos queda el jacobiano de fg cuando tenemos zx evaluada en P0. Tenemos entonces, acuérdense, la primera fila es la f, la segunda fila es la g, porque está en ese orden, primero f, después g. Entonces después del primer orden está z, entonces acá va z y luego x. Bien, ojo con ese tipo de errores que pueden cometer de poner x y después z. Bien, si está z acá primero, va z acá. Si después está x, va x. Bien, atento a esas cosas. Entonces nos queda evaluada en P0. Entonces nos queda, ahora nos va a quedar, dije, a ver, f de z es menos 1, f de x es 2, g de z es 0 y g de x es 1. Entonces 1 por menos 1 por 1 también es menos 1. Bien, entonces nos queda por último el jacobiano fg de x y de vuelta evaluado en P0. Entonces se nos queda, habíamos dicho de vuelta f, f, g, g. Ahora está primero x, entonces va x acá y acá. Entonces nos queda, entonces a ver, la f de x habíamos dicho 2, la f de y habíamos dicho 4, la g de x es 1 y la g de y es menos 1. Entonces esto nos va a quedar menos 2, menos 4 es menos 6. Entonces ya calculamos los 3 jacobianos que nos piden el teorema. Esto ya lo tenemos, esto es dato, estos datos, estos datos, ya lo calculamos, calculamos, ya tenemos todo para calcular nuestra ecuación de la recta. Entonces nos va a quedar nuestra ecuación de la recta, nos va a quedar. Entonces, recta tangente tenemos es x menos 1 sobre el jacobiano. Este jacobiano vale menos 1. Es igual a y menos 2, porque el punto es 1, 2, 5, dividido otro menos 1, es igual a z menos 5, dividido menos 6. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto P0, que nuestro punto es 1, 2, 5, tangente a, digamos, que pasa por el punto que es a la curva intersección entre esta superficie y este plano. Bien, es esta de acá. Entonces nos falta ahora, nos pide además la ecuación del plano normal. Entonces, para encontrar la ecuación del plano normal, también tenemos que ir a
digamos, a la teoría, tenemos plano normal a una curva, porque fíjense, tenemos, ¿cómo está dado en teoría? Desde la parte 2, ¿bien? O sea, después que vimos todo lo que es curva de nivel y todas esas cuestiones, ya pasamos por recta tangente a curvas, recta normales a curvas, perdón, planos normales a curvas, después plano y después empieza con la parte de a superficie. O sea, al principio empieza por curvas y después todo lo que es con respecto a superficies. Bien, planos tangentes a superficies, plano 2.4, recta normal a una superficie, superficies tangentes, superficies normales y ángulo entre superficies. Bien, esos son todos los conceptos que tienen que saber. Entonces, repasando, tenemos rectas tangente a curva, plano normal a curva, después tenemos eh, dijimos recta normal, después tenemos planos no tangente a superficies, rectas normales a superficies y después tenemos, si tenemos dos superficies que son tangentes, dos superficies normales o el ángulo de dos superficies. Bien, esos son en un punto, todos en un punto obviamente. Son todos los conceptos geométricos que ustedes tienen que saber, que tenemos un teorema para cada cosa, que dependiendo de cada uno de ellos, cómo se dan las distintas las curvas, o cómo se dan las superficies y como intersecciones, o como forma, acá está dada como de forma que habíamos visto en cálculo vectorial, de forma paramétrica, etcétera. Bien, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Entonces, bueno, volviendo a lo que quería decir yo, el plano normal a una curva, tenemos cuando nos dan como intersección de dos superficies, tenemos este otro teorema que nos da la ecuación de la recta. Para final, ustedes tienen que demostrarlo bien. Eso queda para tarea para ustedes, demostrarlo. Eso se toma en el final, entonces ténganlo, hagan la demostración. Entonces vamos a hacer uso de este otro teorema. Esperen que... Bien, no se puede volver atrás. No importa. Entonces esto lo borramos, ya no lo queremos. Entonces me olvidé de copiar la pizarra. Entonces ahora sí. Entonces ahora acá. Ok. Quedó en el portapapeles algo muy viejo. Entonces es más fácil eliminar esta. Copiamos esta. Volvamos acá. Copiemos esto. Entonces ahora sí. Tenemos esta teorema donde nos dan la recta normal a la intersección de dos superficies, o sea, la curva de intersección de dos superficies, en un punto en donde es básicamente muy parecida al teorema que vimos anteriormente, nada más cambia el orden donde van las cosas, pero tenemos los mismos elementos, los mismos jacobianos, el mismo punto. Entonces simplemente ya con los jacobianos calculados voy a encontrar la recta, el plano, perdón, plano normal, plano normal. Entonces tenemos el jacobiano f, g y z, está acá, vale menos 1 por x menos 1, porque el punto de P es 1, 2, 5, más el jacobiano este que está acá, f, g, z, x, entonces nos queda menos 1 por, perdón, por i menos 2, más menos 6 por z menos 5. Y ahí ya tenemos el plano normal. Esto lo dejemos el plano normal a nuestra superficie, a nuestra curva en el punto. Entonces es simplemente, por eso, con solamente los primeros jacobianos ya teníamos todo hecho, tanto la recta normal, la recta tangente como el plano normal. Para terminar el ejercicio vamos a ver gráficamente estas cosas. O sea, tenemos por un lado, cuando tenemos el punto ahí, el 1, 2, 5,
La primera superficie, como dije yo, es un paraboloide. Fíjense que obviamente el punto tiene que pertenecer sí o sí a las dos superficies y tiene que formar parte de la intersección, si no, no tiene sentido nada lo que estamos haciendo. Tenemos el paraboloide, tenemos el plano. Obviamente de la intersección entre ellos dos se forman una parábola, ¿bien? Se forma esta curva que está acá, si tapamos esto, se forma esta parábola que es la intersección de estas dos superficies. La recta tangente es esta que está acá, donde ven que claramente se ve que es tangente en el punto a la curva. Y por último, el plano normal es este que está acá, que lo que se nota claramente que hace como, si ustedes se ponen a ver, totalmente, es totalmente normal también la recta tangente, que tiene sentido porque tiene que ser normal tangente. Entonces fíjense que es como un piso para lo que es este, para lo que es la recta tangente y por consiguiente es normal a la curva en el punto, ¿bien? Porque forma un ángulo de 90 grados con respecto al punto, a la curva, a la curva en el punto, ¿bien? Ups, ahí moví el punto sin querer. Moví el punto a cualquier lado. Listo. Entonces, eso tengan en cuenta que es lo que significa el plano normal, ¿bien? Pero bueno, eso es básicamente gráficamente lo que estuvimos haciendo calculando recién, ¿bien?